Hola, hoy hablaremos del derecho laboral. Trataremos los puntos de importancia para el trabajador, derechos y obligaciones del trabajador y medios de defensa. El derecho es el conjunto de normas jurídicas creadas por el Poder Legislativo que regulan la conducta de los hombres en sociedad, mientras que el laboral hace referencia al trabajo, los trabajadores y lo relacionado a ellos. Ahora bien, el derecho laboral es el conjunto de normas jurídicas de la rama del derecho público que se encarga de regular las relaciones entre trabajadores y patrones. Se encarga de las condiciones de trabajo como son el salario, la jornada laboral y los días de descanso, además del contrato de trabajo, las formas de terminación de la relación laboral y la seguridad social. El derecho laboral se divide en derecho individual del trabajo, derecho colectivo del trabajo, derecho procesal del trabajo y derecho social. El derecho individual del trabajo es aquel que regula las relaciones jurídicas nacidas entre patrones y trabajadores, considerados individualmente. Aquí es donde surgen las prestaciones, los derechos y obligaciones, entre otras cosas. El derecho colectivo del trabajo se enfoca en regular las relaciones jurídicas entre patrones y sindicatos. De ahí surgen temas como el sindicato, las coaliciones, los contratos colectivos y los reglamentos interiores. El derecho procesal del trabajo establece los mecanismos que regulan la Ley Federal del Trabajo para resolver las controversias surgidas con motivo de las relaciones laborales entre patrones, trabajadores y sindicatos. El derecho social aborda la función del Estado para garantizar el cumplimiento de las garantías surgidas del artículo 123 constitucional, a la que tienen derecho todos los trabajadores y que son el derecho a la seguridad social, vivienda, capacitación y seguridad de higiene en el trabajo. Debemos mencionar que el artículo 123 constitucional consta de dos apartados. El apartado A rige las relaciones de trabajo entre obreros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo, mientras que el apartado B rige las relaciones de trabajo entre los poderes de la Unión y sus trabajadores. Entonces, ¿por qué es importante conocer las leyes laborales como trabajador? Hoy en día, millones de trabajadores pueden no saber identificar cuáles son sus principales derechos y obligaciones al trabajar para alguna empresa, sea el giro que sea. Es así como pueden no prestar los servicios tal y como lo estipula la ley, y en el empleo cometen faltas debido a un vago o nulo conocimiento de estas. Por otra parte, pueden vivir grandes abusos que por falta de información o miedo optan por evadir, pensando en la posibilidad de quedar desempleados o que se tomen represalias contra su integridad. Al dominar lo que la Ley Federal de Trabajo rige que deben cumplir y a la vez ser cumplidos por parte de un patrón, podrán brindar un mejor desempeño hacia la empresa, sin poner en riesgo su imagen ni su experiencia laboral, y a la vez conocer a fondo sus beneficios y, en caso de la falta de ellos, alzar la voz según las indicaciones de dicha ley. Todos los trabajadores deben conocer sus obligaciones al laborar dentro de una empresa. Dichas obligaciones se encuentran plasmadas en la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo es la máxima ley de derecho laboral en México. Sirve para normalizar las relaciones laborales entre un patrón y un empleado. Las obligaciones de los trabajadores se encuentran en el artículo 134 y a continuación veremos algunas de ellas. Cumplir con las disposiciones de las normas de trabajo. Observar las disposiciones en materia de seguridad, salud, medio ambiente de trabajo y protección personal. El trabajador debe desempeñar su labor bajo la dirección del patrón o el representante de éste. El trabajador debe desempeñar su trabajo con la intensidad, esmero y cuidados apropiados en la forma, tiempo y lugar convenidos. Todos los trabajadores deben mostrar buenas costumbres durante su jornada laboral. Deben someterse a los exámenes médicos previstos en el reglamento interior de la empresa y poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que padezcan tan pronto como tengan conocimiento de las mismas.
Los trabajadores deben avisar al patrón las deficiencias que se adviertan a fin de evitar daños y perjuicios. Y todos los trabajadores deben guardar fielmente los secretos de la organización cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa. Esas son algunas obligaciones que todo trabajador debe cumplir. Además de obligaciones, la Ley Federal del Trabajo también aclara prohibiciones para los trabajadores, y estas se mencionan en el artículo 135. Está prohibido para los trabajadores ejecutar cualquier acto que ponga en riesgo cualquier vida. No se debe faltar al servicio sin causa justificada. Los trabajadores no deben llevarse herramientas o materiales usados en su trabajo, ni deben presentarse en estado de embriaguez o bajo los efectos de cualquier droga sin prescripción médica. Los trabajadores no pueden utilizar sus herramientas de trabajo para un fin distinto al establecido, y queda prohibido realizar actos inmorales en el lugar de trabajo. Y así como obligaciones, los trabajadores también tienen derechos. Y para asegurar tu bienestar laboral es importante conocerlos. De los derechos más destacados se encuentran que la duración de la jornada máxima será de 8 horas, la nocturna será de 7 y la mixta será de 7.5 entre horario nocturno y diurno. Además, las horas extras serán a voluntad del trabajador y se pagan de la siguiente manera. Las primeras 3 horas serán dobles y el resto será triple. También, toda empresa está obligada a la capacitación de sus empleados, así como darles habitaciones cómodas y pulcras, y deben cumplir con los mínimos de seguridad e higiene en sus instalaciones. Igualmente, todos los trabajadores tienen derecho a formar sindicatos y asociaciones profesionales, tienen derecho a participar en las utilidades de la empresa, un salario mínimo que pueda satisfacer sus necesidades, así como debe pagarse en curso de moneda legal. También es indispensable señalar que el trabajo debe remunerar sin ningún tipo de discriminación. Las empresas serán responsables de accidentes que se generen dentro del trabajo y las mujeres durante el embarazo tienen derecho a descanso remunerado. También queda prohibida la utilización de menores de 14 años en el trabajo, así como la empresa está obligada a proteger tus datos personales y asimismo las leyes reconocen el derecho de huelga a los trabajadores. Por supuesto, también debe existir un contrato laboral de por medio, el cual debe contener información de las partes, duración, lugar, salario, etc. Para finalizar, vamos a recapitular cuáles son las más importantes para ti como trabajador. A partir de un año, tienes derecho a 6 días de vacaciones con goce de sueldo. Todos los trabajadores deben recibir prima vacacional, que es por lo menos el 25% de los salarios correspondientes a los días de vacaciones. Y asimismo deben recibir al menos 15 días de salario en caso de tener un año de antigüedad como forma de aguinaldo. Todos los trabajadores deben ser incorporados al IMSS para recibir atención médica y, como lo mencionamos anteriormente, deben participar en las utilidades de la empresa. Asimismo, tienen derecho a un día de descanso semanal y son obligatorios los días de descanso el día 1 de enero, 16 de septiembre, 25 de diciembre, entre otros, y en caso de trabajarse el patrón deberá pagarlos al doble. En caso de elaborar un día de descanso semanal se otorgará un 25% adicional sobre el salario diario y después de 15 años de antigüedad el trabajador tendrá derecho a 12 días de salario por cada año cumplido. Las mujeres tienen derecho a 6 semanas de descanso antes y después de su embarazo con goce de sueldo. Las empresas deben de contar con espacios que le permitan alimentar a su bebé y aquellas mujeres que quieran adoptar tienen 6 semanas de descanso. Asimismo, los hombres tienen 5 días de descanso. El trabajador también debe recibir un finiquito que exprese la finalización voluntaria del contrato y este comprende los días trabajados durante el mes, prima vacacional, prima de antigüedad, prestaciones, entre otras. Si el trabajador no está de acuerdo con su finiquito, no debe firmarlo. Y por último, si el despido fue injustificado, el empleador deberá indemnizar al trabajador mediante un pago correspondiente a 3 meses, más 20 días de salario y además una prima de antigüedad. Ahora que conoces todos tus derechos laborales, ¿a qué medios debemos recurrir en caso de que estos no sean respetados? Es
Existen organizaciones como la Profedet, que su misión es proteger los derechos de las personas trabajadoras ante la autoridad laboral. En la Profedet se atienden a personas trabajadoras, sus sindicatos y beneficiarios, y los servicios que proporcionan son totalmente gratuitos. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo tiene funciones siguientes: representar a los trabajadores y a los sindicatos, interponer los recursos ordinarios y extraordinarios procedentes para su defensa y proponer a las partes interesadas soluciones amistosas. Todos seremos trabajadores en algún punto de nuestras vidas y por lo tanto debemos informarnos y protegernos. Y como el trabajo más productivo es el que sale de las manos de un hombre contento, sigue nuestras recomendaciones para continuar disfrutando de un trabajo digno y respetable. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias por su atención.